¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es mi deseo en oración. Siempre aquí en su programa de OLAM 7, donde podemos compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Qué bueno es que Dios nos da el privilegio de la vida y de estar en el mejor lugar como lo es, predicando su palabra delante de su presencia y rogándole tanto a ancho y largo de la tierra están de una u otra manera a toda nación, como dice la Escritura, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y digo predicando de diferentes formas porque hay muchas formas de predicar. Alguien puede predicar a través de la exposición de un tema de las Sagradas Escrituras, alguien puede predicar en alguna campaña evangelística, con algún grupo, en algún estudio bíblico, inclusive a través del canto también predicar, se puede predicar también a través del testimonio y son todos esos medios son canales por los cuales Dios utiliza a muchas personas para llevar su palabra hasta el último rincón de la tierra. Y con eso creemos de que estamos apresurando la venida del Señor, que es tan necesaria en un mundo que está convulsionado con tanta maldad, tanta violencia, tanta depravación y que va en aumento día a día. No vemos por dónde haya un declive en cuanto a económica, moral, todo va en- en declive, va hacia la baja, todo ese tipo de cosas. eh, Sinceramente, la sociedad se está degradando día con día y esto, nosotros que conocemos la palabra sabemos de que son señales inequívocas de que Cristo está tocando la puerta ya de la tierra, está por regresar y su palabra dice que Él lo que quiere es que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento, que nos arrepintamos, que nos volvamos de nuestros caminos y que le sigamos a Él, que podamos serle fieles aún hasta las últimas consecuencias que puedan darse, porque sabemos que en algún momento van a haber formas de censurar el estudio de la palabra de Dios. No va a ser, no se va a poder hacer todo esto en libertad, sino que con restricciones, con persecuciones, pero confiamos en que por amor a su nombre, por su gracia y su misericordia, el Espíritu Santo nos capacite para poder soportar las pruebas que se vienen para su pueblo antes de que el Rey de Reyes aparezca en las nubes de los cielos. Damos gracias a Dios por la vida de ustedes, que Dios bendiga la vida de cada uno de los que ven este programa, ya sea en vivo o en diferido, y desde luego también a sus familias y que juntos podamos ser edificados por la impartición de la palabra de Dios. Les invito para que de una forma reverente nos coloquemos todos en las manos de Dios a través de la oración y les pido que cerremos nuestros ojos de ustedes allá donde está. Acompáñenme. Oremos a Dios para que Él nos bendiga en el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, alabamos tu nombre. Gracias Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque siempre nos amas y has tenido hasta este momento un cuidado especial con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque estamos en este lugar predicando tu palabra y es un privilegio para nosotros el poder compartir estas buenas nuevas de salvación con muchas personas que aún no conocen de tu evangelio. Bendice y que este mensaje, Señor, no regrese vacío, sino que pueda ser de bendición para muchas personas que están viendo este programa, sea en vivo o en diferido. No sabemos, Señor,
la angustia, la necesidad que pueda tener cada persona que ve esta señal. Pero tú lo conoces. Bendice, lleva a restauración, suple cada necesidad y que todos en este momento podamos ser edificados por la predicación de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos instruya, nos capacite para poder ser instruidos por tu palabra. Queremos escucharte, Señor. Háblanos, te lo pedimos y agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta oportunidad vamos a predicar, vamos a hablar sobre un tema crucial, un tema trascendental que tiene que ver con el tiempo del fin. Y vamos a hablar específicamente de los 3 Elías. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del profeta Elías? Sabemos de que es un tema bastante amplio, bastante complejo, extenso, y no nos va a ajustar el tiempo, pero vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que tiene que ver con esto de 3 Elías, porque hay muchos que se pueden estar preguntando, pero ¿por 3 Elías? ¿Por qué 3? Yo solo conozco uno, puede decir alguna gente, algunas personas. ¿Por qué 3? ¿De dónde saca el hermano esto? Bueno, vamos a estudiar a ver qué dice la Biblia, qué nos dice su palabra a través de un estudio minucioso en el que el tiempo no lo permita para que podamos aclarar este tema y que seamos instruidos. Vamos a el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4. Y veamos qué nos dice el profeta Malaquías desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leer qué es lo que nos dice el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oyeréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Y qué es lo que va a hacer este Elías, según lo que dice el profeta Malaquías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice, no sea que yo venga, ¿qué más? Y hiera la tierra con maldición. Voy a leer de nuevo este versículo que me parece importante. Él hará volver el corazón a los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Definitivamente que el contexto de lo que está diciendo aquí el profeta Malaquías, este profeta de Dios, que fue instruido por el Espíritu Santo para escribir este libro, sin duda alguna que lo que está diciendo el capítulo, de lo que está hablando acá es el tiempo del fin. Esta profecía es para el último tiempo de la historia de esta tierra.
¿Y cómo lo sabemos? Bueno, comienza el versículo 1 diciendo, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Lo que está diciendo es anunciando cuál va a ser el final de los que hacen maldad. Y dice de todos los soberbios, no dice de algunos, dice todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. La estopa es algo totalmente inservible. Un bagazo que es la parte exterior, la parte gruesa que cubre el coco. Y eso, esa estopa, por lo general, con mucha facilidad, toma fuego, porque es seco, es bofo y luego hace llama, pero se esfuma, luego queda extinguido, queda en nada. Aquel día, dice que vendrá, los abrazará, ha hecho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No va a dejar, dice, ni raíz ni rama. ¿Por qué? Porque está anunciando lo que va a pasar en el fin de los tiempos. Cuando Cristo venga a destruir a los impíos, no va a quedar señal de ellos. No va a quedar ni uno tan solo. Por eso es que este capítulo lo que está haciendo es anunciando qué es lo que va a ocurrir justamente en el contexto del fin de todas las cosas, en el contexto de la segunda venida de Cristo, porque esto es lo que está figurando el profeta Malaquías, la segunda venida de Cristo. Y dice también, porque está haciendo un contraste aquí de dos grupos. Malaquías está haciendo, primero describe cuál es la condición, cuál va a ser el final de los impíos. Primero dice que los impíos van a quedar, porque viene el día ardiente, dice, como un horno, donde los soberbios, los que hacen maldad, en ese día van a ser abrazados, dice Jehová, y van a ser quemados. Y que de ellos no va a quedar ni raíz ni rama. Ese es un grupo. Luego viene el otro grupo donde aquí Malaquías dice, más a vosotros en el versículo 2, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, que es el símbolo de Cristo, sol, y en sus alas traerá salvación. Y saltaréis, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. De alegría, lo que está diciendo es haciendo resaltar la alegría que va a cundir por todos los redimidos en aquel gran día cuando nacerá sobre ustedes, sobre esta, más a vosotros, los que teméis mi nombre, dice, sobre ustedes van a ser el sol de justicia. Sobre ustedes es que van a ser el rostro de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Y el versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué es que dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres? Bueno, leamos lo que dice aquí la Biblia, la santa palabra de Dios en el capítulo 24 de Mateo. Vamos a leer algo interesante que tiene que ver con esto de Malaquías 4. Dice en el versículo 24, versículo 12. Capítulo 24, versículo 12. Y por haberse, dice, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué iba a pasar con el amor de muchos? Que se iba a enfriar. Y el contexto del capítulo 24 de Mateo son las señales del tiempo del fin. Quiere decir que en estos días el amor de muchos se va a enfriar. Va a reinar mucha indiferencia, mucha desidia, mucho desamor, mucho odio, mucho rencor. Amor es lo que menos va a haber. Pero entonces dice que
Elías se va a encargar de hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. O sea, si el capítulo 24 está diciendo, está describiendo ahí las señales que van a acontecer justamente antes de la segunda venida de Cristo, es que en el capítulo 4 entonces, si está figurando la segunda venida de Cristo, está diciendo que Elías va a aparecer justamente antes de que venga. Pero ¿cómo es que va Elías si Elías fue un profeta del Antiguo Testamento? Bueno, veamos lo que dice el mismo libro de Mateo en el capítulo 11. Dice Mateo capítulo 11, versículos del 11 al 18. Vamos a leer lo que dice aquí Mateo 11 del 11 al 18. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora dice, si queréis recibirlo, hablando de Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir. Oiga, aquí está hablando de Juan el Bautista. Pongamos atención en esto, versículo 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Interesante. Dice Jesús acá, palabras textuales de él, porque le mandaron a él mensajeros. Juan el Bautista en ese momento estaba preso, pero Juan tenía dudas. Imagínense que Juan no tenía bien claro, le entraron dudas a su pensamiento de la persona de Jesús, si en realidad era el Mesías. Y él tenía sus discípulos y mandó a que fueran a buscar a Jesús, él estaba preso. Él mandó a buscarlo para preguntarle si él era el que había de venir o si tenían que esperar a otra persona. Y fue aquí cuando Jesús declaró que de los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y dice, él era el Elías que había de venir. Bueno, pero aquí tenemos un problema. Malaquías dice que antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, va a enviar a Elías. Antes. Y está diciendo Jesús que este Juan el Bautista era el Elías. Bueno, pero ¿cómo es que va a venir el Elías? Jesús dice que Juan el Bautista es el Elías o fue el Elías. Y tenemos todavía la historia del antiguo Israel de Elías. O sea, estamos aquí describiendo tres Elías. Tres Elías estamos describiendo. Ahora, vamos al Antiguo Testamento. Primera de Reyes. ¿Qué pasó? Vamos a estudiar un poquito brevemente porque no nos da el tiempo para estudiar con detalle cada uno de estos Elías. En su momento vamos a tener tiempo suficiente para estudiar este tema que es fantástico en la palabra de Dios. Dice Primera de Reyes capítulo 18.
Antes de citar un versículo, voy a describir así, de forma general, la historia que plasma acá este libro, donde Elías regresa a ver acá. ¿Cuál es el problema que se estaba dando en aquel entonces? No había llovido. Estaba una profecía cumpliéndose de no llover por 3 años y medio. Había mucha calamidad, había mucha hambre. El pueblo de Israel, bajo el mandato de Acab, se había volcado a la idolatría, a hacer cultos a los paganos. Y vemos aquí cómo Dios está viendo todo esto y levanta a un profeta, que es el profeta Elías. Lo levanta para que él vindique su nombre, contrarreste y condene, lleve palabra de Jehová al pueblo que se ha volcado a la idolatría, que se ha apartado de los caminos de Jehová. El rey Acab hizo una unión ilícita. ¿Con quién se casó Acab? Bueno, con Jezabel. Jezabel era la sacerdotisa de Canaán. O sea, era una mujer pagana. Y se casó con Acab. Acab era el rey de Israel. Y Elías era el profeta que Dios había levantado para contrarrestar la obra diabólica que se estaba haciendo para sacar al pueblo de Israel del camino de Dios y lanzarlo a la condenación, porque habían levantado imágenes de acera, cultos a Baal se hacían dentro del pueblo de Israel, y había una gran cantidad de profetas, entre comillas, son falsos profetas de acera y de Baal. 450 profetas de Baal, 400 profetas de acera. Una gran cantidad de disque profetas que se habían levantado. Y el pueblo los estaba siguiendo. Y el asunto es que la sequía, todo lo que el pueblo de Israel, la tierra de Israel de aquel entonces estaba sufriendo, se estaba dando porque no había agua. ¿Se imagina usted en algún momento donde usted esté viviendo, todos en algún lapso de tiempo, en algún lapso alguien o experimentó el hecho de no tener agua, ya sea por 1 hora, por media hora, por un día, por 2 días o más tiempo? ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay agua? Mucha gente puede estar más tiempo sin energía, pero sin agua no podemos estar mucho tiempo sin agua. Para todo es el agua, para hacer tareas domésticas de aseo, de preparar alimentos, del funcionamiento de los sanitarios, en fin, tantas cosas que sirve el agua. Es básica, es elemental. Y se imaginan lo que puede estar pasando. El agua se ocupa también para regar las hortalizas, los sembradíos, lugares de cosecha. Y se imagina usted 3 años y medio sin agua. La calamidad estaba reinando en Israel. Se habían perdido cosechas enteras. Se habían muerto animales. Había mucha necesidad de alimento. La gente estaba pasando situaciones bastante complejas. El rey Acab le estaba llegando a la gente a ponerle quejas, a preguntarle cómo podían hacer, porque estaban con mucho tiempo sin agua. Pues este rey lo que hizo fue que se levantó, y como Elías es que había dictado esa profecía, claro, no por parte de él, sino que de parte de Jehová, por la idolatría del pueblo de Israel dentro del mismo pueblo. Y lo que estaba pasando era que estaban condenando a Elías porque no estaba lloviendo. Y mire cómo lo confronta aquí el rey Acab, o cómo lo confronta Elías al rey Acab. Elías andaba escondiéndose, andaba huyendo, porque quien quería matar a Elías en realidad era Jezabel. ¿Por qué? Porque Elías no dejaba que todo el pueblo al final se volcaran a la adoración a Baal. Él estaba poniendo resistencia. Era de lo justo que Dios haya levantado.
Y miren lo que dice aquí en el versículo 20 y 21, del 20 al 23, en el Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18, versículos del 20 al 23, o del 20 al 22. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El versículo 20. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ¿qué dice? Id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, Elías vino y dice: bueno, miren, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Le dice al pueblo. Ustedes están que no se definen. Dicen que están con Jehová, pero hacen las obras de Baal, siguiendo a los Baales. Entonces, Elías siguió diciendo ya en el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y miren lo que dice aquí, qué interesante, en el versículo 16 hasta el 19. Miren qué interesante lo que dice ahí. Después de que Elías confronta a los profetas de Baal y al pueblo, les da el mensaje. ¿Qué es lo que pasa cuando se encuentra Elías con Acab? Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. O sea, allá se le había dado aviso a Abdías de parte de Elías que fuera y que se iba a encontrar en tal lugar con Acab, después de que lo estaban buscando. Pues fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Por qué le estaba preguntando eso a Acab a Elías? Bueno, le estaba preguntando eso porque estaba toda la nación de Israel turbada a causa de la lluvia que se había cesado, no llovía. Versículo 18. Y él respondió: yo no, miren cómo contesta Elías de una forma categórica. Dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿De qué forma es que Acab había turbado a Israel? Se estaba culpando a alguien que era inocente. Sin embargo, Elías le da la respuesta correcta a Acab de cuál era el motivo por el cual no llovía, por el cual había estado la tierra de Israel bajo maldición, bajo sentencia, con una profecía de parte de Dios. Sino tú les. Y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a quienes, a los Baales. Ahora le dicen el versículo 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Se presentaron acá todos en el monte Carmelo, los 850 por todos, entre los 450 de Baal y los 400 profetas de Acera, Jezabel, Acab y todo el pueblo se presentaron e hicieron un acto de presencia en el monte Carmelo. El monte Carmelo era el monte que se levanta, es el monte que se levanta allá en la llanura de Jezreel, donde es un símbolo de muchas, un lugar de muchas batallas significativas
emblemáticas del pueblo de Israel contra sus enemigos. Pues aquí se levanta Elías y lo que hacen es que se describe en el versículo 23. Ahí lo describen en el versículo 23 del mismo capítulo, capítulo 18, versículo 23. Mira lo que dice. ¿Qué es lo que hacen en el Monte Carmelo? Dénsenos, dice Elías, pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña. Pero no pongan de ese fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. O sea, lo que estaban haciendo aquí era que hicieron holocausto. Hicieron un altar, colocaron una ofrenda y para reducir un poco este tema, lo que hicieron fue que Elías les dijo, miren, vamos a preparar bien los 2 altares con las 2 ofrendas y vamos a orar al Dios. Ustedes oren al Dios de ustedes, al que ustedes adoran, y yo le voy a orar al Dios vivo, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y sobre el altar donde cayere fuego, a ese Dios vamos a adorar y vamos a obedecer. Eso fue lo que le dijo Elías. Y luego comenzaron, pero Elías les dijo, miren, comiencen ustedes. Comiencen ustedes. Y comenzó Elías a sentarse nada más a escuchar, a ver lo que estaban haciendo los profetas de Baal y de Acera. Y ellos, por su parte, empezaron a hacer todos los conjuros, los rituales, los gritos, las danzas. Describe la Biblia que se sajaban las venas, chorreaba la sangre, e hicieron todo un tipo de carnaval ahí, orándole a Baal para que hiciera descender fuego del cielo. Y Elías hasta se burlaba, pero grítenle más fuerte. Tal vez es que está durmiendo o está ocupado en otra cosa y no les escucha. Grítenle más fuerte. Y ellos danzaban. Mire cómo está relacionado el hecho de la danza, el tener música rítmica, hacer movimientos dentro de un lugar de adoración. Está relacionado con cultos paganos, no con el culto divino. Pues al final se cansaron los profetas de Baal y de Acera. Hicieron todo lo que pudieron. Gritaban, armaban jerigonzas, de todo lo que humanamente podían hacer. Les fue imposible. Nunca llegó el fuego. Nunca llegó. Ahora, ¿qué pasó en cambio con Elías? Miren lo que dice aquí el versículo 36 del mismo capítulo hasta el versículo 39. ¿Qué es lo que pasó? Y como es tan solemne, tan especial, lo vamos a leer acá. Del 36 al 39, lo que dice aquí el libro de Primera de Reyes, de lo que pasó cuando fue terminando este evento en el Monte Carmelo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, en el caso de Elías, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, de una manera solemne, categórica, a sabiendas de que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Le dijo, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Miren lo que dice el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué tremendo! Alabado sea Dios.
qué tremenda exposición, qué tremenda demostración del poder divino. ¿Y qué dijo el pueblo en respuesta de esto? Versículo 39. Después de que estaban incrédulos, que no querían decidirse, dijeron toda la nación de Israel, dijo toda la nación de Israel, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Gloria a Dios por eso. Jehová es el Dios. Ellos se habían apartado y habían causado la desgracia a Israel por apartarse de los caminos del Señor. Ahora, ¿pero qué pasó con los profetas de Baal y de Acera? ¿Cuál fue el final? ¿Será que se quedaron ahí nada más? ¿Solo quedaron humillados? No. Miren lo que dice el versículo 40. El versículo 40 tiene la respuesta de lo que pasó con ellos. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y allí los degolló. Fueron terminados los profetas de Baal y los profetas de Acera. Aquí hay elementos que quiero resaltar para avanzar en esto de los tres Elías. Tenemos al rey Acab, el poder político. Tenemos a Jezabel, la mujer. Tenemos a los hijos o a los descendientes de esta sacerdotisa falsa cananea, los profetas de Baal y de Acera. Tenemos al profeta de Dios, al pueblo de Dios, a Elías. Entonces, vemos todos estos elementos acá y que son puntuales, que son importantes, que necesitamos ver para ir avanzando en el estudio de ese tema. Ahora, leímos en Mateo capítulo 11 que Jesús dice que no se había levantado ningún otro mayor que Juan el Bautista y que hablando de Juan, este es el Elías que había de venir. Vamos a ver qué dice ahora el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14, versículo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. O sea, lo que estaba diciendo Herodes es, yo lo que creo es que en este Jesús, que escuchó que era famoso y todo, este es Juan el Bautista. ¿Sí? Eso es lo que yo creo. Dice. Versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Lo que estaba pensando era que Juan había salido de la cárcel y se había colocado en el cuerpo de Jesús, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. El problema de Juan era que se había metido a problemas, porque le estaba diciendo a Herodes que no era lícito tener a Herodías como su mujer, porque era la mujer de su hermano. O sea, Herodes lo que estaba cometiendo era adulterio. Y Juan el Bautista, al igual que Elías para evitarse problemas le hubiera dicho, mira acá, en realidad yo he analizado que tal vez tendrás algo de culpa, pero yo no quiero decir eso, yo no te quiero culpar, no te quiero señalar. No. En el caso de Elías fue contundente, fue categórico, dice, yo no soy el que perturba a Israel, eres tú y la casa de tu padre, por dejar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Y ahora Juan el Bautista le dice a Herodes que no le es lícito a él tener la mujer de su hermano, a Herodías.
que es incorrecto. Y eso le costó a él la cárcel, la privación de la libertad. Sigue diciendo el versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía el pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba, ¿qué cosa? El cumpleaños de Herodes. Miren en qué resultó este cumpleaños que se estaba celebrando en alusión a Herodes. La hija de Herodías, aquí viene otro dato interesante. Aquí viene Herodías y está la hija de Herodías. Danzó, aquí viene de nuevo. ¿Quiénes estaban practicando la danza? Pues alguien que era pagano, era pagana. Tenía esa costumbre de hacerlo por cómo tenían formada la gente en la mente, la forma de hacer cultos a los dioses paganos a través de la danza. Danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, este le prometió, mire cómo estaba el asunto. Viene Herodes, no se conforma, y Herodes tiene como mujer a Herodías, que era mujer de su hermano. Y no se conforma aún, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese, porque le había agradado también como mujer, siendo la hija de Herodías, su esposa. Versículo 8. Ella, instruida primero por su madre, ¿qué es lo que había pasado ahí con Herodías, con Salomé? Había sido ella instruida por su madre. Dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Miren qué cosas. Parecía la persona, yo me imagino, ¿verdad? Una mujer joven, con un bonito rostro, cuerpo hermosa y todo, pero no era tan inocente, no era tan, tan, tan limpia de la mente, que digamos, porque había captado las instrucciones de su madre. Imagínense, como pedir un vaso de agua, como pedir un plato de comida, cualquier cosa sencilla, cualquier cosa que para muchos no hubiera sido ningún susto. De la misma forma ella dice, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Mire qué tremendas cosas las que pide esta muchacha. ¿Cómo tendría la mente ella para pedir este tipo de cosas a Herodes? Versículo 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, porque él, había un problema acá. Herodes, cuando estaban celebrando su cumpleaños, él lo que hizo fue consumir vino. Se emborrachó. Y en esa circunstancia él hizo un juramento. El rey se entristeció, pero a causa del juramento, todo el mundo lo había escuchado, que el rey no podía invalidar el juramento, invalidar el pacto que había hecho con Herodías, o con Salomé, más bien. Y de los que estaban con él en la mesa, lo que les digo, o sea, había hecho un juramento y todo el mundo lo había escuchado, no podía retractarse porque entonces él iba a quedar mal como rey, que no tenía palabra. Mandó, dice, que se la diese. Versículos 10 y 11. Hasta el 12. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Al final, ¿quién era que quería la cabeza de Juan el Bautista? Herodías, la madre de Salomé. Porque recibió la cabeza de Juan el Bautista y ella vino y se la dio a Herodías, a su mamá. Y luego dice el versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Imagínense, le fueron a contar lo que había pasado con Juan el Bautista.
Jesús, me imagino, triste, apesadumbrado, pero él sabía lo que iba a pasar con Juan. Aquí estamos viendo los mismos elementos, y los vamos a nombrar, los mismos elementos en el caso del rey Acab con Elías. Allá vimos a Acab, vimos a Jezabel, vimos a los hijos de Jezabel, a los falsos profetas de Baal y de Acera, y vimos a Elías, el profeta de Dios. Aquí tenemos a Herodes, el tetrarca, el gobernador de las 4 provincias. Tenemos a Herodes representando el poder civil, el poder político. Tenemos también a Herodías, la mujer con la que él había cometido fornicación, adulterio. Y también tenemos la hija de Herodías. En el caso en el Antiguo Testamento vimos a los hijos de Jezabel. Aquí vemos a la hija de Jezabel, Salomé. Y por último tenemos al profeta de Dios, a Juan el Bautista. Es el mismo cuadro que estamos viendo acá. Es el mismo cuadro. La muerte de Juan el Bautista. Vemos cómo Juan el Bautista terminó trágicamente, pero él dio un testimonio vivo de ser una persona obediente a Dios, costara lo que costara. Ahora, ya tenemos los 2 cuadros primeros. Tenemos el cuadro del Antiguo Testamento, con Acab, con Jezabel, con los hijos de Jezabel y con Elías. Tenemos ya ahora el panorama del Nuevo Testamento en el libro de Mateo, donde describe a Herodes, Herodías, Herodes el poder político, Herodías su mujer, unido él con esta mujer en fornicación, y también a Salomé. Y por último, tenemos al profeta de Dios, Juan el Bautista. El mismo cuadro que presenta el Antiguo Testamento se presenta aquí en los Evangelios con la vida y el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, falta algo. Aquí ya dice que en aquel gran día, Jehová dice, yo voy a mandar al profeta Elías. Yo lo voy a enviar. O sea, quiere decir que en el tiempo del fin también se va a levantar un Elías. Bueno, pero ahora, si tenemos en estas 2 historias personajes literales, y si va a ser antes del tiempo del fin, tenemos que buscar acá en el último libro, en el libro de Apocalipsis, todo lo que tiene que ver con los personajes que se van a presentar justamente antes del tiempo del fin. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 15 y 16. Apocalipsis 16, versículos 15 y 16. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Viene aquí lo más interesante. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama como Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué quiere decir Armagedón? ¿Por qué me estoy abocando a este versículo? Armagedón quiere decir valle de Megiddo o monte de Megiddo. No se le hace familiar ese nombre. ¿Qué es lo que dijimos en el Antiguo Testamento que era? Monte Carmelo.
historia se repite. Elías dice, yo no soy el que he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre por haber seguido a los Baales y haber dejado los mandamientos de Dios. Quiere decir que el Elías moderno va a vindicar los mandamientos de Dios. Miren lo que dice aquí Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios, el remanente de los últimos días, va a vindicar la santa ley de Dios. Va a seguir los mandamientos de Dios. Ahora, vimos 4 personajes principales, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahora el capítulo 17 y el versículo del 1 al 3? Vamos a leer del 1 al 3. O vamos a leer mejor desde el versículo 3 y 4, porque ya no tenemos tiempo. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer, aquí está de nuevo el personaje, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y el versículo 2 dice, con la cual han fornicado, aquí viene la fornicación de nuevo, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí tenemos los reyes de la tierra, aquí tenemos el cuadro de la fornicación, tenemos a la mujer, tenemos al pueblo de Dios. Pero también tenemos a los que se levantan para simbolizar a los hijos de esta mujer, porque si dice que es la madre de las rameras es porque tiene hijas. Dice el versículo el versículo 5. Dice ahora el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que si es una madre es porque tiene hijas. Y la mujer en la Biblia representa iglesia, simbólicamente hablando. Iglesia. Quiere decir que es una iglesia apóstata y que tiene iglesias apóstatas que están haciendo también lo mismo que Babilonia. Aquí tenemos el mismo cuadro. Las hijas de Babilonia, la mujer, o sea, las hijas de la ramera, los reyes de la tierra y el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Se va a desatar una persecución, el Armagedón, tremendo material para poder seguir estudiando. Pero tenemos ya los 3 Elías, solo que en el Nuevo Testamento, ya en el tiempo del fin, los personajes no son literales, sino que son simbólicos. Quiera Dios que usted y yo nos mantengamos firmes, o si aún no conoce este bendito evangelio, que se una a este pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y que espera estar firme cuando Cristo venga por segunda vez muy pronto en gloria y majestad. Que el Señor le bendiga.